Hola mi querido Libra, buenos días. Ay, me fui a poner un suéter porque teníamos mucho frío. Así que ya estoy de vuelta para continuar con la sesión del día de hoy. Y te doy la bienvenida a tu lectura, esperando que te encuentres muy bien, esperando que este video llegue a tu vida en el momento adecuado que estabas destinado a escuchar los mensajes y consejos que tenemos para ti el día de hoy. Así que vamos a empezar. Cuéntame cómo estás, cuéntame de dónde nos escuchas o cómo nos consumes. ¿Estás en la oficina, estás en el gimnasio? ¿Dónde nos escuchas, mi querido Libra? ¿Nos escuchas o nos ves? Si nos ves, pues también cuéntame para yo arreglarme más, porque yo le pongo mucho énfasis a la entonación de mi voz, pero a lo mejor también nos ves y pues me tengo que poner todavía más presentable. Te quiero mucho, mi querido Libra, gracias por estar aquí, gracias por tu compañía, gracias por tu confianza y gracias por estos minutos que compartes con nosotros, en donde nosotros hacemos lo posible por poner sobre tu tablero de juego de la vida las energías disponibles para el día de hoy, para las siguientes semanas y en general para los temas que más te interesan. Recuerda que el tarot es una herramienta muy poderosa para decirte cómo se encuentran disponibles las energías y así tú puedas decidir lo mejor para ti y para tu futuro. Recuerda que quien gana o quien decide cómo jugar eres tú. Nosotros solamente te contamos cómo se disponen las fichas del juego. Así que vamos a empezar. Pon en este momento en tu mente, con la tranquilidad de una respiración, una situación que últimamente te esté representando complicaciones, que te esté preocupando, que quieras que se resuelva y que necesites un consejo. Posteriormente vamos a sacar la tirada del amor y del dinero. Mientras te concentras en esa situación, yo te agradezco tus comentarios, tus likes, tu suscripción a este canal y que compartas este video con otras personas del mismo signo. Muchas gracias. Ahora sí, estamos listos para empezar a leer, mi querido Libra. Mira, en el pasado te veo autosaboteándote, ¿sabes? Te veo autosaboteándote, veo que has estado batallando mucho con el cómo te desarrollas en tu tema, digamos, como tus relaciones personales, cómo las has saboteado. No sé si se trate de tu carácter, no sé si se trate de indecisiones, de algún tema que no tienes resuelto emocionalmente con tus padres, con tu familia, del pasado, pero te has estado saboteando en el pasado. Ya lo has hecho consciente porque si no, no saldría aquí en tu tirada del pasado, obviamente. Si fuera algo que está inconsciente y que se ve en el presente o en el futuro, te lo estaríamos clarificando y a lo mejor te estarías enterando. Pero tú, al estar consciente, ya lo podemos definir así en tu pasado. Tú sabes que te has estado autosaboteando, sabes que has cometido errores en tus relaciones, que has lastimado y has decidido hoy, en el presente, hoy te has decidido dejar todas esas energías atrás, has decidido acabar con el sabotaje a tu vida, a tus relaciones y a tu felicidad. Hoy quieres ser una persona nueva, diferente y estás por empezar un periodo pues completamente nuevo, en donde tu intención es hacerlo mejor. Con este as de espadas vemos que tus intenciones son reales y que tus intenciones te van a llevar o te están trayendo a un nuevo periodo de vida con mucha más felicidad y con mucha más tranquilidad. Además, no solamente nos aparece el as de espadas, que quiere decir que sí tienes la intención de ser mejor, es que lo estás materializando, lo vas a llevar también a otros terrenos. Este nuevo inicio o reseteo de tu vida, de tu manejo de las relaciones, de la felicidad, de la salud mental, te está trayendo abundancia en todas las formas posibles. Se ve bendecido y se ve guiado divinamente por la mano divina. Vas a trabajar duramente en este nuevo esfuerzo, en esta meta que tienes de realmente vivir de manera diferente tu vida, de dejar de sabotearte y de dejar cortar con el pasado y dejar todos tus rencores, tus miedos, tus dificultades atrás.
Se ve muy bien porque además vemos este hermosísimo 8 de oros, que no solo trabajas, que también obtienes resultados y logras lo que te habías propuesto. Y el consejo del tarot para esta nueva etapa, para esta bella intención que tienes de mejorarte, es que no te aísles, es que has levantado un muro para alejarte de las personas que te han lastimado en el pasado. Sin embargo, estas personas muchas veces vienen de nuestro pasado, pero también de nuestra familia. Aquí lo que te pide el tarot es que recuerdes que para sanar no necesitas necesariamente cortar de tajo con esas relaciones. Simplemente corta con las emociones negativas, corta con el sufrimiento, corta con el dolor, corta con el miedo. No necesitas dejar atrás a las personas. Simple y sencillamente debes dejar atrás esas situaciones dolorosas. No necesariamente a la gente. ¿Sabes? No te aísles, necesitas estar rodeado de personas que te aman. Solo aprende a poner límites. No te aísles, pon límites y de esta manera vas a sanar tus relaciones, mi querido. Y sobre todo las relaciones que en un pasado te pudieron lastimar. Todos generalmente traemos cosas arrastrando de nuestras relaciones con nuestros padres, ¿sabes? Entonces no necesitas aislarte y alejarte de ellos, nada más pon límites y de esta manera tu relación va a mejorar. Ahora vamos a sacar tu tirada del amor para ver cómo te encuentras, cómo se encuentran las energías disponibles para ti. Bueno, esta es una tirada general para las personas que se encuentren en pareja, en soltería, para las personas que tengan una relación ilícita, para las personas que se encuentran en un círculo amoroso, para las personas que en general pues tienen un romance en su vida o no. Vamos a ver cómo se ve esta tirada. Esto aplica de esta manera porque no estoy viendo personas, estoy viendo solo arcanos. Tenemos el arcano del juicio y tenemos el arcano de la fortuna. Y en medio tenemos este hermosísimo as de copas. Esto quiere decir que en las energías generales todos los Libra están muy bien aspectados. Están en este momento viviendo la oportunidad de empezar algo nuevo, no una relación nueva, una nueva etapa, un nuevo periodo, en donde se ven guiados por la mano divina, en donde se ven bendecidos con muchísimo amor y una energía muy disponible, muy positiva, muy disponible para ustedes. O sea que todo lo que ahorita siembres en el tema romántico va a darte frutos. Ahora, en el pasado, lo que veo es que te habías sentido, tuviste como una resurrección, un surgimiento, como que de pronto tuviste este momento eureka en donde dijiste, ok, así es, esto no es tan difícil, esto no es tan complicado. Amar no es igual a sacrificar, amar no es igual a sufrir, amar es gozar, amar es entregar, amar es compartir. De pronto tuviste un renacimiento en los temas románticos y viste una luz diferente, viste y te diste cuenta de que realmente amar es ser feliz. Ahora con esta energía que sea que estás compartiendo, que estás viviendo en soledad, te veo iniciando un periodo de felicidad, de abundancia, y créeme que el mundo va a girar, los astros se van a alinear, la vida, la fortuna va a estar de tu lado para que tú consigas tus sueños. Fluye en esta misma energía que tienes presente para que esta hermosa energía de fortuna se mueva a tu favor. Cuando tenemos en el pasado o en lo anterior o en lo presente una situación negativa que ya no es soportable, que ya no es positiva para ti y que va en contra de las leyes de la naturaleza, digámoslo así. No digamos de la naturaleza, leyes divinas, leyes universales divinas. Nos salen alguna carta negativa y luego nos sale la fortuna. Te podría decir
que entonces la fortuna se va a mover para sacarte de eso, porque no estás trabajando en lo que debes. Pero viendo estas dos cartas que preceden a la fortuna, créeme que la fortuna estará de tu lado y habrá un giro maravilloso que ponga en orden todo el tema romántico en tu vida para que se cumplan tus deseos y tus sueños tal como lo has previsto. Enhorabuena, mi querido Libra. Vamos a sacar por último la tirada del dinero. Qué bonitas cartas, me gusta porque en la primera parte de la sesión habíamos visto unas energías un poquito difíciles y aquí empezamos a ver y a dar buenas noticias. Qué bonito. En el tema del dinero, mi querido Libra, has estado analizando la manera de conseguir tus sueños, los quieres materializar y estás luchando por alcanzarlos. Este paje de bastos me dice que has estado buscando la manera de encontrar el camino hacia la abundancia, pero te digo una cosa, no te preocupes, sigue con esta energía, mantente manifestando, mantente visualizando, mantente teniendo pensamientos positivos. Veo que estás trabajando arduamente en la energía, en tu estado espiritual de conexión con la materia. Te veo trabajando también en cosas de tu chamba, de lo que haces para ganarte la vida, pero además hay un esfuerzo por manifestar, por hacer pues un trabajo de conexión con la energía, y lo que te va a redituar en el futuro a corto plazo es en una abundancia sin igual. Este 9 de oros me indica que no te preocupes más, que tus esfuerzos se ven bien recompensados en el futuro a corto plazo. La abundancia viene en camino, estás logrando, tus esfuerzos están logrando materializarse, mi querido Libra. Sin más te dejo, esta es la energía disponible para ti. Sigue así, mantente en estas bellas energías porque se ve todo muy bien aspectado y muy a tu favor, mi querido Libra. Te dejo, te deseo un hermoso día. Por favor, suscríbete al canal, agradécenos con un like, activa lo mejor de esta lectura escribiendo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien, y verás cómo haciendo tu parte esto que te he dejado en forma de bendiciones se materializa en tu vida. Mi querido Libra, gracias por acompañarme, gracias por tus bonitos mensajes, gracias por todo. Nos vemos muy pronto. Namaste.